Agustín Lardone es decano de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Católica de Córdoba, que el próximo martes realiza una jornada sobre el acceso a la información pública. Gracias, Martín, por venir. O sea, que esto se hace el martes. El martes, desde las 9 de la mañana, en el auditorio Diego Torre de la Universidad, en Obispo 3J. ¿A dónde apunta concretamente el curso? La idea es una jornada donde vienen especialistas de distintas áreas y de distintas instituciones, de Buenos Aires, inclusive algunos internacionales, con la idea de discutir esta cuestión, que la cuestión del acceso a la información, de la transparencia de los medios y demás, que claramente es una de las aristas más importantes de la cuestión de la calidad institucional de la que tanto hablamos últimamente, y esta es una de las dimensiones más abandonadas de la cuestión de la calidad institucional. Queríamos charlar contigo sobre la política y sus contradicciones, y nos preguntamos cuáles son los peligros que corre el país y si realmente estos peligros existen. A mí me parece que el principal problema que atraviesa hoy el sistema político argentino claramente es su incapacidad de diálogo. Me parece que hay tal incapacidad de diálogo que hasta uno ve que se hablan lenguajes distintos. Uno escucha a los principales referentes tanto del oficialismo, de la oposición, y me parece que la imposibilidad de generar ciertos consensos de mediano plazo, es decir, bueno, a ver, por ejemplo, el caso que la crisis que acabamos de atravesar respecto del Banco Central, el pago de la deuda, etcétera. Es una crisis que no se explica en sí misma, ¿no? Es decir, una crisis que no tiene sentido más allá de la imposibilidad de que se pongan de acuerdo, de que puedan encontrar salidas alternativas, porque en realidad la política se ha convertido en los últimos años en una cuestión absolutamente dicotómica, donde es todo o nada, la lógica es estás acá o estás allá, amigo o enemigo, y ahí me parece que se hace muy complicado, y eso creo que es el principal peligro de hoy, ¿no? Me parece que en ciertas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo material, Argentina podría explotar mucho más su momento económico. Ha atravesado la crisis del 2008, que ha sido en todo el mundo una crisis tremendamente complicada, y Argentina no sufrió todo lo que podría haber sufrido. Eso habla de que hay potencial. Me parece que está siendo desperdiciado por una incapacidad del sistema político de establecer acuerdos mínimos. ¿Vos crees que esto es producto de una crisis intelectual de la política y de los dirigentes que ha llevado su expresión máxima a la mediocridad en la que se desenvuelve hoy la dirigencia política argentina? Yo creo que hay algo de eso. Sin duda creo que hay también cuestiones que tienen que ver con problemas más estructurales, pero hay algo de eso, y sobre todo uno mira cada vez más preocupado el nivel del debate, ¿no? Uno escucha a ciertos personajes cuando plantean ciertos debates en la Argentina, y realmente es preocupante, ¿no? Hasta el lenguaje, insisto, es preocupante, que se basa solo en la descalificación. No hay, digo, uno le gustaría a esta altura del 2010, y ya pensando en que el año que viene va a ser un año de decisiones trascendentales en Argentina, escuchar un debate que tenga que ver con escenarios alternativos, con propuestas, con que se discuta el modelo de país, el modelo de política económica, y la verdad que uno no lo escucha eso, ¿no? Está lejos, la discusión es coyuntural, es chicanera, como dicen. Claro, ¿no? claro. Eso falta, y la verdad que... Bizarra, si querés llamarlo eso bizarra. falta. Yo no veo, al menos en los principales partiendo de una actores provocación permanente. una visión clara de, bueno, cuáles son las cuestiones de fondo que estamos discutiendo. ¿La crisis es virtual o real, como dice la Presidenta? La crisis, ¿cuál de todas? Claro, la crisis en general, o sea, que plantea que concretamente están de alguna manera fomentando o impulsando o motorizando los medios de comunicación. No, yo creo que, bueno, digo, no me quiero meter demasiado en economía porque no es mi tema. Sí creo que hay cuestiones que tienen que acelerar una crisis, ¿no? Hay un proceso inflacionario bastante importante. Ahora, yo creo, y quizás esto sea una deformación profesional, pero yo creo que la raíz de esa crisis es política. La política, sí, yo creo que digamos, la calidad institucional, para volver al tema que nos convoca, la calidad institucional no es una entelequia que sale de un repollo. La calidad institucional tiene que ver con las reglas de juego, con acuerdos básicos, con la previsibilidad del sistema,
Digo, y esas cosas tarde o temprano impactan sobre la economía, esto está en todos lados, está probado. Digamos, los países que mejor niveles de calidad institucional logran construir o consolidar son aquellos que tienen mejores niveles de desarrollo económico, y entendiendo el desarrollo económico no solo como crecimiento, sino también como capacidad de distribución, equidad, etcétera. Ahora, digo, esa calidad institucional, insisto, no es un abstracto, ¿no? Son reglas de juego, son acuerdos, es respeto de la norma, es previsibilidad de mediano plazo, y ese respeto, esa calidad institucional se construye políticamente, ¿no? Requiere de actores que, de vuelta, puedan ponerse de acuerdo, puedan dialogar, hablen un lenguaje común. ¿Los Kirchner han hecho todo mal? Pregunta. No creo. Yo creo que nadie hace todo mal. Creo que en el caso de los Kirchner hay algunas cuestiones que me parecen interesantes, sobre todo en la primera parte. Me parece que el problema, una de las cuestiones de los Kirchner, y sobre todo pensando en términos de la calidad institucional, tiene que ver con cuál ha sido la lógica política con la que han construido, que en parte tuvo que ver con un momento de emergencia y de transición como fue el 2003, muy complejo, donde la gobernabilidad realmente estaba puesta en juego y era complicado dirigir políticamente en ese momento. Ahora me parece que ellos quedaron presos de esa lógica de construcción, digamos. Y los tiempos cambiaron, como vos sabés, las sociedades, los países en momentos de emergencia, de crisis, son un poco más tolerantes respecto de ciertas prácticas políticas más fuertes o más decisionistas, como decimos los politólogos, pero cuando esos momentos de gravedad institucional, de crisis económica se superan, la sociedad demanda otras cosas, digamos, y ellos no hicieron ese cambio. ¿A qué atribuís vos, por ejemplo, que hoy los Kirchner hayan aumentado 6 puntos en su popularidad, precisamente en un momento donde eventualmente la situación inflacionaria y aspectos vinculados a su rol de relaciones políticas con la oposición no debiera de alguna manera fomentar o por lo menos aglutinar ese recupero? Sí, es cierto que hay un ¿Es recupero producto al menos de éxito propio o es producto también de una oposición que todavía no ha sabido valer de un liderazgo que pueda representarla? Bueno, yo vi ayer, pero vi por los medios estas encuestas que hablan de que hay un cierto recupero. Bueno, hay una encuesta, ¿no?, que dice que hay un cierto recupero de la imagen positiva de los Kirchner. No he podido ver el estudio en sí, como para tener datos más claros. Uno puede hacer ciertas interpretaciones. Yo creo que claramente en los últimos 2 o 3 meses, que sería el periodo donde estas encuestas toman eso, la oposición ha tenido ciertas desinteligencias bastante evidentes, digamos, ¿no? O cierta falta de coordinación, que además, hago una nota al pie, me parece que es un poco lógica y natural en la medida que la oposición se acerque más a la posibilidad de una alternancia en el poder, ¿no? Es decir, hay contradicciones lógicas en la oposición, que es un conjunto heterogéneo. Bueno, cuando ese conjunto heterogéneo vaya efectivamente acercándose a la posibilidad de ser gobierno, esas contradicciones se van a profundizar, digamos. ¿Vos crees que precisamente esas contradicciones son las que con las que Kirchner trabaja concretamente, sabiendo de antemano que... Yo creo que eso es bastante claro. Sí. En eso me parece que Kirchner es bastante inteligente, digamos. Él aprovecha bastante eso. Los últimos eventos en el Congreso han mostrado claramente cuál es el juego ahí, digamos. Y me parece que además en eso el kirchnerismo tiene una tremenda capacidad de, aún en la peor circunstancia, rescatar un cachito más de oxígeno y dar un paso más. De todas maneras, yo creo que ese aumento que ha habido en estos días, según esta encuesta, de todas maneras me parece que sigue hablando habla de cierta debilidad de la oposición o de cierta incapacidad de la oposición de articular una cuestión más sólida, pero tampoco me parece que esté dando claramente que hay una recuperación del kirchnerismo. Entiendo. De 20 a 26 puntos de imagen positiva y todavía tienen más del 50 de imagen negativa. Bachelet se acaba de ir de la presidencia con más del 80% de imagen negativa, positiva, lo cual, mirado en esa perspectiva,
creo que el gobierno está teniendo problemas, ¿no? Sí. ¿Cree que la preeminencia de Kirchner con la asunción en el Partido Justicialista puede de alguna manera plantear un vuelco fundamental en las relaciones políticas dentro del justicialismo vinculado con el peronismo disidente y fortalecer